Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de su programa Miradas en la sección de la entrevista. En esta oportunidad conversaremos sobre la política exterior de El Salvador hacia el mundo. Tenemos como invitado al doctor Napoleón Campos, quien es politólogo y especialista en materia de derecho internacional. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, Olga. Me da un gran gusto estar nuevamente con usted y con las amigas y amigos de su programa. Doctor, a 4 años de la política exterior de El Salvador, ¿cuáles han sido los principales aciertos o desaciertos de la política que dirige el presidente Nayib Bukele? Es que estos 4 años han significado en términos de política exterior un retroceso impresionante, porque a medida que el señor Bukele y a partir de hace 2 años con sus diputados y diputadas de Nuevas Ideas han profundizado el desmantelamiento de la democracia, de la vida constitucional y han secuestrado las instituciones públicas. A su vez, hemos venido retrocediendo en nuestra proyección internacional y en nuestras relaciones exteriores de una manera sustancial. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo esto se refleja? Bueno, en primer lugar, en los rankings internacionales sobre democracia y buen gobierno. A cada medida de este desmantelamiento ha procedido una disminución en la consideración de El Salvador como un sistema democrático, como una democracia, y hemos entrado a los tramos peores en estos comparativos tan útiles a nivel internacional, porque fíjese usted, esto a su vez trae una consecuencia gravísima, que es la inversión extranjera. Y a medida que un país es visto cada vez menos democrático, a medida que un país sufre, está sometido a una inseguridad jurídica, y esta inseguridad jurídica va desde el apetito reelectoral del señor Bukele hasta suplantar magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general de la República, etcétera. Esta última reforma territorial y esta reforma electoral que se ha hecho, todo esto repercute en la imagen internacional del país. Y son cifras del Banco Central de Reserva y de los entes multilaterales que señalan que El Salvador está a la cola de la inversión extranjera en Centroamérica. Y no solo eso, tenemos anuncios de empresas que están saliendo del país porque las consultoras internacionales lo dicen claramente, la inversión extranjera que genera empleos, que le da valor agregado a la productividad nacional, busca nichos de seguridad jurídica, busca nichos donde reina la transparencia, la rendición de cuentas y donde funcionan las instituciones democráticas. Si esto no está, los inversionistas no ven a un país. Y yo quiero aquí puntualizar, antes de entrar más en detalle, que hay una decisión de política pública de fondo que ha terminado de afectar profundamente la confianza internacional en El Salvador, y es el Bitcoin. Somos el hazmerreír a nivel mundial. Esto hay que decirlo claramente. Los inversionistas no van a un país donde su presidente y la Asamblea Legislativa legalizan al Bitcoin, que es una moneda, una ficha de casino, la legalizan como moneda de curso. Es decir, esto es un disparate económico. Haber adoptado el Bitcoin como moneda de curso legal, Olga, y amigos y amigas que nos acompañan, ha sido el peor disparate para ahuyentar la inversión extranjera del país. Doctor, los gobiernos del pasado ampliaron relaciones diplomáticas, por ejemplo, con Cuba, ¿verdad? Con Palestina. Y ahora nuestro gobierno pues ha hecho vínculos más estrechos con China y Rusia. ¿Cómo se ve desde la política exterior estas nuevas alianzas? ¿Cómo interpretarlas? Por supuesto que es importante tener relaciones con China. Por supuesto que es importante
habernos alineado con el reconocimiento que desde Naciones Unidas recibió China desde los años 70 en una reconfiguración importantísima de la política internacional. Pero ¿qué es lo que sucede? Comienza a fortalecerse la relación con China, con una China que en lugar de transitar hacia la democracia en los últimos 20, 30 años, ha caminado hacia un mayor autoritarismo. Entonces, por supuesto que necesitamos tener amistades, pero estas amistades tienen que ser en el marco de los principios y valores democráticos. Los salvadoreños siguen volviendo la mirada hacia el norte. Esta administración ha estado en confrontación con la administración estadounidense. ¿Afecta, beneficia? ¿Cómo analiza usted esta relación, ¿verdad?, con una potencia que es tan cercana y con la cual tenemos muchos vínculos los salvadoreños? Que estos 4 años del señor Bukele en el gobierno han sido una traición para nuestras diásporas. ¿Y por qué le digo esto? Porque durante ese periodo terrible de coincidencia entre el final de la presidencia Trump, que el señor Bukele y otros gobernantes de turno deseaban que se reeligiera, porque tenían en mente sus propios proyectos de reelección, unos constitucionales, otros inconstitucionales, como es el caso de El Salvador. Pero en ese momento crítico, cuando viene Donald Trump y le demanda a los presidentes de los 3 países del Triángulo Norte, así conocidos en Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, que firmaran el acuerdo de tercer país seguro, el señor Bukele se lo firmó de rodillas a Donald Trump. Y eso era una traición, como lo dijeron nuestros paisanos de la diáspora en Estados Unidos, porque al recibir guión, al recibir libreto, la señora embajadora del señor Bukele en Washington, lo que hubo por parte de ella fue el exhorto a las comunidades nuestras de que se regresaran a El Salvador, porque el señor Bukele había firmado con Trump prácticamente la orden de retorno para cientos de miles de salvadoreños. Y claro, la respuesta, y esto viene al caso porque en un momentito ya tenemos que hablar, mire qué providencial que nuestra entrevista, Olga, se da horas después de que se anuncia la refrenda por 18 meses del estatus de protección temporal. Pero entonces, en ese momento de traición, nuestros paisanos le dicen a la señora, esta embajadora, ¿qué tiene usted en la cabeza? Si nosotros no estamos pensando en regresar a El Salvador, estamos pensando en que se nos apoye para nuestra residencia permanente en los Estados Unidos. Y así reaccionan nuestros soñadores también, Olga, que por tiempo ya no podemos desarrollar más, y todos nuestros grupos, nuestros colectivos organizados que aspiran en Estados Unidos y en el resto de países de residencia por una regularización. En el marco del instrumento TPS, somos el contingente más numeroso, más de 200,000. En esa línea, doctor, ¿hacia dónde entonces debería de estarse trabajando la política salvadoreña de cara a traer beneficios a los salvadoreños que están en el exterior y sobre todo este contingente tan grande que está de manera irregular en Estados Unidos? Porque el TPS no les garantiza una estabilidad permanente. Bueno, pero el TPS son apenas 200,000 y tantos, ¿verdad? Pero recordemos que para el caso de El Salvador hay que pensar que por cada cabeza de familia hay que multiplicar 3, 4, 5 beneficiarios. Entonces, el TPS, al haber metido a ese, porque el TPS es un limbo, ¿verdad? Es decir, no entran a la regularización, pero tampoco son deportados, ¿verdad? Entonces, y yo sé que es una pesadilla esa refrenda al final cuando se acerca el límite de los 18 meses, porque el señor Trump anuló los TPS
Es que recordémoslo, Olga, o sea, el señor Trump canceló los TPS porque el TPS es una decisión ejecutiva, no es una reforma migratoria. Entonces obligó el tribunal a que se retrocediera, amparó, para decirlo en un término que conocemos más en El Salvador, amparó a quienes se presentaron en nombre de nuestros connacionales, y así fue como existe el TPS. Y ahora la administración Biden tiene que refrendar. Entonces, mire, Olga, por supuesto que el ideal es que un gobierno acompañe, pero ¿sabe usted a esta hora si hay un tuit del señor Bukele agradeciéndole al presidente Biden por la extensión del TPS? El único tuit que yo he visto es de la señora presidenta de Honduras, que en un tono muy sencillo y muy humilde le agradece al presidente Biden. Entonces, eh, eh, ¿qué podemos esperar de este último año que ya va contando del señor Bukele, su último año constitucional de gobierno? No podemos esperar nada en materia migratoria. Nuestros paisanos en el exterior no pueden esperar nada, salvo lo que yo llamo ya desde ya la tercera traición, que sería manipular el voto electrónico en el exterior. Pero de allí, alicientes, acompañamiento, abogacía por nuestra diáspora, eso no lo podemos esperar. Y esto nos lleva a un tema que para mí es clave, Olga, en esta bonita recopilación que estamos haciendo de los 4 años en política exterior, en relaciones exteriores, y es que tampoco esto se puede hacer por la debilidad misma del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo nos queda claro, por un lado, la falta de idoneidad, de capacidad para ser ministra de Relaciones Exteriores de la titular, ¿verdad? Y esa falta de idoneidad, esa falta de protagonismo, la ha extendido a todos sus operadores en consulados y embajadas, que se volvieron al final propagandistas, menos profesionales en el campo de ese ejercicio de la política pública de El Salvador. Pero hay un punto clave, mire Olga, que no lo podemos dejar pasar, y es que la última visita oficial como jefe de Estado del señor Nayib Bukele fue al tirano de Turquía hace año y medio, Olga. Es decir, esto nos lleva a dos cosas: que ningún líder demócrata ha recibido todo este tiempo como jefe de Estado al señor Bukele, y nos refleja la incapacidad del Ministerio de Relaciones Exteriores para buscarle relaciones exteriores entre homólogos, es decir, entre presidentes, y esto llama mucho la atención porque reconfirma que si el señor Bukele solo lo pudo visitar al tirano de Turquía, señalado por violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? Erdogan, Recep Erdogan, todo este tiempo, esto significa que allí tiene usted una medida, allí tenemos, amigas y amigos, una medida del aislamiento internacional del Salvador terrible en estos momentos. No hay quien reciba, ningún líder demócrata, ni en Norteamérica, ni en Europa, ni en Sudamérica, está dispuesto a recibir al señor Bukele, y esta es una evaluación, Olga, muy importante que debemos hacer para lo que resta de los 5 años y ni un día más del señor Bukele en el gobierno, tal como lo establece nuestra Carta Magna. El repliegue de la comunidad internacional hacia el país tiene que ver con los señalamientos de violaciones de derechos humanos, o cuál es el trasfondo, digamos, que el por qué El Salvador se está viendo aislado pese a que se vende a nivel de redes sociales, de las redes oficiales, como el país que está trayendo inversión, que está apostándole al turismo y que ya pues ha reducido el tema de la inseguridad en el país. Mire, esto nos lleva, y le agradezco mucho este último encuadre que me ofrece, porque me permite decir eh, y partir de estas últimas consideraciones de un ranking reciente. Esta no es encuesta mañana, ¿verdad? No, no es encuesta inventada por Institución Fantasma, una consultora global importante,
que reveló hace muy pocos días su ranking sobre flujos de inversión, sobre polos de atracción para inversiones extranjeras y para hacer negocios internacionales. Pues esta consultora, cuyo estudio ha sido publicado por Bloomberg, por Forbes, es decir, por portales financieros importantes, donde uno acude como fuentes más o menos serias, ¿verdad? De información y análisis, resulta que El Salvador no forma parte de los 10 países latinoamericanos más importantes. Costa Rica es el tercero, hasta Honduras aparece en ese ranking, Panamá ya no se diga, que le dice que El Salvador no es visto, a pesar de toda esa publicidad y esa propaganda. Y entonces, a mi juicio, como especialista en estos temas, yo destaco los siguientes problemas. Uno, que el señor Bukele es visto en el exterior no como un demócrata. Y los tiranos, los prospectos de tirano, son aislados internacionalmente. La votación a favor de Rusia, absteniéndose, pero al final, ya lo dije antes, daba igual. Esto ha calado fondo y ya ha perjudicado la confianza en el país y sobre quién gobierna. Todos los señalamientos de abusos a los derechos humanos están ya también, ¿verdad? Y hablamos de que hay certificaciones por parte de las ONG de derechos humanos del Salvador, ¿no? Y la vigilancia que ya inició del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Olga, del Comité de Derechos Humanos, del Consejo de Derechos Humanos Interamericano con sede en Washington, de que están ocurriendo cada vez más abominables abusos a los derechos humanos en El Salvador. Tercer punto, no menos importante al desmantelamiento democrático, es la apuesta por la reelección. Los inversores van donde hay certeza jurídica. Y si en El Salvador se está violando hasta la propia Constitución, y la está violando quien juró defender la Constitución hace más de 4 años, Olga, entonces los inversores no van a ir a un lugar así. Tenemos que concluir este espacio de entrevistas sin antes agradecerles sus palabras, su participación, su análisis. Gracias, doctor. Siempre es un gusto, Olga. Hasta luego. Bueno, Gracias. gracias. Gracias a usted. Y por supuesto, en el programa Miradas continuamos con más. Acompáñenos.